Les envío un cordial saludo desde Caracas, Venezuela, y bienvenidos al 10º Foro Interconectados, espacio para el intercambio de saberes y construcción de conocimientos. En primer lugar, agradezco la oportunidad de presentar esta ponencia titulada Política Educativa Universitaria para la Garantía del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Venezuela durante el COVID-19, caso de estudio Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Nazareres Blanca Arcila y voy a ser la ponente en esta oportunidad. Lo que se abordará en esta presentación abarca desde el problema hasta las conclusiones y recomendaciones del estudio. Inicio con la pregunta, ¿cuál es el contexto en el que tiene lugar esta investigación? El mismo se remonta al 2020, momento en el que se inicia un problema de salud pública mundial. Apareció el COVID-19, un virus de fácil contagio y rápida expansión. Considerando dicha situación, el Estado venezolano actuó y el 16 de marzo de 2020 se declaró cuarentena nacional debido al primer caso confirmado de COVID-19 en el país. Se limitó el uso del transporte masivo, de espacios públicos, las actividades financieras y comerciales se detuvieron en muchos casos y las actividades educativas formales se suspendieron. El gobierno venezolano tuvo que diseñar acciones que permitieran la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. Eso me llevó a preguntar, ¿cuáles fueron las acciones del Estado venezolano para mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia? ¿Cómo fue implementada la política educativa universitaria para cumplir con el derecho a la educación en tiempos de pandemia? ¿Y qué ha hecho la Universidad Central de Venezuela para darle continuidad al proceso educativo durante la pandemia? Ahora, ¿cuáles son las razones para realizar esta investigación? Representa una forma de describir de qué manera se maneja la política educativa universitaria en el país y además de proporcionar información cualitativa acerca de una política social. Y es una oportunidad de presentar información que guíe el desarrollo de futuras investigaciones cualitativas como esta. En el caso de los objetivos de estudio, el general estuvo orientado a analizar las políticas educativas implementadas por el Estado venezolano a nivel universitario para la consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje durante COVID-19, tomando como caso de estudio la Universidad Central de Venezuela. Nos planteamos tres objetivos específicos: identificar las políticas educativas aplicadas por el Estado venezolano para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el sector universitario durante la pandemia. El número 2, determinar los postulados de la teoría del caos y la complejidad en torno a la política educativa universitaria en Venezuela para la garantía del proceso educativo durante el COVID-19. Y por último, nos planteamos proponer líneas estratégicas que promuevan el mejoramiento de las políticas de educación universitaria a distancia para la garantía del derecho a la educación. La teoría y el marco conceptual de esta investigación se sustentan en las teorías del caos y la complejidad. Esta teoría se plantea como principios la adaptabilidad, la resistencia y la resiliencia, de acuerdo a Amsoy e Inbeck. Dichos elementos se deben considerar en un contexto de pandemia como el que proporcionó el COVID-19. Por su parte, Snyder y Kayumi explican que dicha teoría ha evolucionado y a su vez identificaron cuáles son los conceptos claves en los sistemas complejos, como es el caso de los sistemas educativos o las instituciones educativas, lo que representa una alternativa para comprender las posibles reformas en ese campo que tengan a bien suceder. Si analizamos el contexto de pandemia, observaremos crisis e incertidumbre. Por eso, esta teoría se supone como la más acertada para poder explicar la situación. Proporcionó una clara comprensión en torno a los cambios y a las nuevas estructuras que se generan en el propio caos, y se puede observar de qué manera se puede compaginar la teoría con la práctica. Tres son las categorías que sustentan el marco conceptual del estudio. La primera de ellas, el Estado. Utilicé la versión de Jessop debido a que propone el Estado como una forma de asociación política contemplativa de territorio, leyes, gobierno, población y soberanía, de acuerdo a lo estipulado en nuestro marco constitucional de 1999. La siguiente categoría es política social. Representa, de acuerdo con Titmus y Reisman, los actos de gobierno para mejorar el bienestar de la población. Esta definición se vincula con la intención de la investigación, que es analizar las políticas educativas implementadas por el Estado venezolano a nivel universitario durante COVID-19 para la garantía del derecho a la educación. Y la última categoría es educación virtual. Autores como Kumar y Kati explicaron cómo la educación en línea que emergió luego del COVID-19 representó un reto, debido a que estudiantes, profesores y personal administrativo no se encontraban preparados para la educación virtual en muchos países alrededor del mundo. Se demuestra entonces la necesidad de definir políticas claras que permitan la regulación e implementación de la educación virtual
que permitan y garanticen su efectividad. Debo agregar a todo este precepto los fundamentos legales de Venezuela, como la Constitución de 1999, la Ley de Universidades de 1971 y la Ley Orgánica de Educación 2008. Tales instrumentos jurídicos establecen a la educación como derecho fundamental. De acuerdo con la Constitución del 99, en su artículo 2, Venezuela es un Estado social y democrático, el cual debe actuar en función de las circunstancias de crisis para poder sopesar dichas situaciones. El Estado venezolano, bajo la administración del actual gobierno, definió Universidad en Casa para darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario en 2020. Sin embargo, las mayorías de las universidades estaban cerradas, no fueron consultadas y no se planteaba su perspectiva en función de definir políticas asociadas con esta situación que pudiesen sopesar y garantizar el derecho a la educación. El enfoque metodológico de la investigación fue cualitativo. Se empleó como método de estudios el caso, debido a que permitió una perspectiva sin preconcepciones rígidas, lo cual facilitó la comprensión en profundidad de una particularidad. Fue una investigación de tipo exploratoria y descriptiva. El diseño me proporcionó la posibilidad de contar con una visión general respecto a una determinada realidad. Se caracterizó por ser una investigación de corte documental porque se pretendían analizar tanto documentos oficiales y definir las categorías a partir de lo que nos proporcionaran los informantes claves, describiendo y analizando la situación. Fue una investigación no experimental, debido a que variables no se definieron para comparar con hipótesis. Tuvo un enfoque transeccional, considerando que la información se recolectó en un momento, 2020-2021. La población se refiere a los informantes claves, que en esta ocasión son aquellas personas que implementaron los lineamientos gubernamentales en torno a Universidad en Casa en la Universidad Central de Venezuela. Apliqué entrevistas semiestructuradas en profundidad que fueron remitidas por correo a 3 decanos de la universidad, de farmacia, ciencias económicas y sociales, humanidades, un coordinador académico de facultad, en humanidades, un coordinador académico de escuela de historia, un director de escuela de trabajo social y un experto en plataforma a cargo de la parte operativa y gestión de la plataforma. El proceso de análisis fue el siguiente. Se recolectaron las respuestas de los entrevistados, se realizó la revisión de la información, se definieron las categorías para realizar el análisis y por último se desarrolló el análisis de contenido para generar las categorías. Los resultados dieron cuenta de un contexto. El primer objetivo se centró en las políticas definidas. El Estado estableció qué hacer, universidad en casa. Sin embargo, el derecho a la educación, como se establece en la Constitución, se encontraba en riesgo, pues las condiciones no estaban dadas a nivel de infraestructura digital para poder solventar esa circunstancia y garantizar que todos los estudiantes pudiesen recibir el preciado momento de la educación. Y las políticas diseñadas, pues obviamente no fueron consultadas, en este caso a las universidades nacionales. La Universidad Central de Venezuela se enteró por otros espacios acerca de la consecución o definición de esta política. El segundo objetivo se orientaba a la comparación de la teoría y la práctica. Los principios de la teoría del caos y la complejidad no se aplicaron apropiadamente, pues se requiere adaptabilidad y resiliencia y planificación, lo cual no fue el caso. La universidad como sistema complejo, pues requiere en sus espacios acciones que estén definidas y deben ser planificadas para poder garantizar el éxito. Sin embargo, la Universidad Central de Venezuela en ese precepto y en ese contexto actuó con sus diferentes recursos para poder cumplir con las labores establecidas. El tercer objetivo permitió plantear orientaciones para la mejora de la educación a distancia a nivel universitario, debido a que esa era la modalidad implementada. Se evidencia del análisis que la gerencia y la aplicación de diferentes tipos de liderazgo, en particular el democrático, son necesarios para poder dar resultados. Buenas prácticas como la formación, brindar información constante y la colaboración permitieron alcanzar los objetivos planteados. Considerando el contexto, es necesario que haya flexibilidad y análisis organizacional para poder establecer las acciones y tenerlo como clave. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La pandemia demostró la poca preparación que Venezuela tenía para asumir la educación virtual, considerando el tema de la infraestructura tecnológica. El Estado debe tener partidas y recursos para invertir en infraestructura tecnológica de calidad para garantizar la educación virtual en el país. El diseño de las políticas, en este caso las políticas educativas, requieren la perspectiva de todos los actores para que sea de manera integral. La educación, pues,
por su precepto y por su condición, necesita planificación para que sea exitosa. Y la dinámica universitaria, considerando que estábamos siempre desde la presencialidad y nos movimos a un espacio virtual, requiere de una revisión para adaptarse a los diferentes contextos. En cuanto a las recomendaciones, planteo las siguientes. Es necesario que se le consulte a los expertos universitarios para la definición de una política nacional. Esto permitirá que las partes interesadas se vean reflejadas y consideradas en el diseño. Una consulta nacional acerca de las necesidades de formación docente en TIC debe ser promovida. Esto evidenciaría cuáles son los requerimientos docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual y estos adquieran competencias técnicas asociadas con las diferentes herramientas tecnológicas para funcionar. Por último, promover formación especializada para los docentes, lo cual debe contar con una comprensión multidimensional del fenómeno. No me queda más que agradecer la atención prestada y extenderles la invitación a que sigamos interconectados. Si hay dudas, preguntas, inquietudes o algún comentario que hacer, la pueden hacer llegar al correo que ven en pantalla o en los comentarios del video de YouTube. Sigamos en la senda de construcción de conocimientos y consolidando aprendizajes para mejorar nuestra práctica formativa. Hasta una próxima. Muchísimas gracias.